28 de abril de 1945. Milán estalla en caos mientras los disparos resuenan por la ciudad. Una multitud se congrega, atraída por una figura inconfundible que yace sin vida en la plaza. Ese fue Benito Mussolini. Lo que sucedió después conmocionó la historia. Desde Nicolae Ceausescu hasta Saddam Hussein, en este video presentaremos los momentos finales de dictadores antes de su ejecución. Numéro 3. Nicolae Ceausescu. 21 de diciembre de 1989. Nicolae Ceausescu se encontraba en el balcón del edificio del Comité Central en Bucarest, dirigiéndose a una multitud. Durante décadas gobernó Rumanía con mano de hierro, pero ahora esos vítores se convertían en abucheos. El control del régimen se desvanecía rápidamente. Ceausescu fue el dictador comunista de Rumanía durante más de 2 décadas. Conocido por su culto a la personalidad y su brutal policía secreta, reprimió la disidencia sin piedad. Sin embargo, su obsesión por saldar la deuda externa obligó a la población a aplicar una severa austeridad, lo que provocó pobreza y sufrimiento generalizados. Mientras tanto, él y su esposa Elena vivían en lujosos palacios, lo que avivó la indignación pública. Las semillas de la rebelión se habían sembrado meses antes, estallando primero en Timișoara. Cuando las protestas se extendieron, Ceausescu redobló sus esfuerzos y ordenó al ejército disparar contra los manifestantes. Su brutal represión solo avivó la ira, lo que provocó protestas masivas en Bucarest. Ese día, Ceausescu intentó conseguir apoyo con un discurso que pretendía reafirmar su poder, pero la multitud ya no estaba bajo su influencia. El ambiente se tornó hostil rápidamente. El momento que lo cambió todo llegó cuando sonaron disparos, o eso pareció, sembrando el pánico entre la multitud y él mismo. Sus gritos desesperados por calmar a la multitud cayeron en oídos sordos. Fuera del aire, su pánico era evidente, y la transmisión televisiva en vivo se interrumpió abruptamente. El control del régimen sobre la información se hizo añicos cuando la multitud se abalanzó sobre él y la sede del partido fue asaltada. Ceausescu y Elena huyeron en helicóptero al día siguiente, pero su escape duró poco. Fueron capturados cerca de Targovite, a solo 50 kilómetros de distancia. Arrestados por soldados locales, fueron puestos bajo custodia, mientras la revolución rumana estaba en pleno apogeo. Los nuevos líderes se enfrentaban a un dilema urgente. ¿Qué hacer con el dictador caído y su esposa? Algunos exigían una ejecución rápida, mientras que otros insistían en un juicio para legitimar el nuevo orden. El día de Navidad de 1989, los Ceausescu se enfrentaron a un juicio breve y cuidadosamente orquestado. Los cargos eran graves: genocidio, menoscabo del Estado, destrucción de propiedad pública, sabotaje económico e intento de huida con $1.000 millones escondidos en el extranjero. El veredicto estaba predeterminado. Ambos fueron declarados culpables y condenados a muerte. Nicolae se negó a reconocer el tribunal, calificándolo de golpe de Estado respaldado por los soviéticos. Elena se mostró desafiante, pero la resistencia sirvió de poco ante el nuevo orden. El juicio duró apenas 1 hora. Los abogados públicos asignados para defenderlos abandonaron a sus clientes y se unieron a la fiscalía. No se presentaron pruebas sustanciales, y el juicio fue ampliamente criticado como un juicio espectáculo. Antes de la ejecución, la pareja pidió por última vez ser fusilados juntos. A pesar del caos, su deseo se cumplió. Elena gritó y protestó mientras los soldados les ataban las manos. Nicolae, aferrándose a su autoridad, expresó su incredulidad y desafío hasta el final. Minutos después, los alinearon contra la pared y fueron fusilados por un pelotón de paracaidistas seleccionados. La ejecución fue rápida, demasiado rápida para que las cámaras la captaran en su totalidad. Pero los disparos marcaron el fin definitivo del capítulo más oscuro de Rumanía. Afuera, el pueblo rumano estalló en celebración. Banderas con el emblema comunista arrancado ondeaban con orgullo. Años de miedo y privaciones habían terminado. Pero bajo el júbilo yacían profundas cicatrices. Más de 1000 fallecimientos durante la revolución, familias destrozadas y una nación luchando por sanar. La ejecución fue dura, controversial y rápida. Pero muchos rumanos la consideraron un acto necesario para cerrar el brutal capítulo del reinado de Ceausescu. Aún así, décadas después persistieron los debates sobre la justicia y la naturaleza del juicio. Para un país que emergía de décadas de opresión, la caída de Ceausescu fue a la vez un final y un nuevo comienzo. Un comienzo marcado por la esperanza,
el dolor y el frágil amanecer de la democracia. Pero si les parece intenso, esperen a ver lo que sucedió cuando un dictador más famoso de la Segunda Guerra Mundial llegó a sus últimos momentos. Numéro 2. Benito Mussolini. 28 de abril de 1945. Milán estalla en caos mientras los disparos resuenan por la ciudad. Una multitud se congrega, atraída por una figura inconfundible que yace sin vida en la plaza. Lo que sucedió después conmocionó la historia. Esta es la historia de la brutal caída de Mussolini. Benito Mussolini se autoproclamó el idiota del fascismo y gobernó Italia con mano de hierro. Pero para la primavera de 1945, su imperio se había desmoronado y su otrora poderoso régimen estaba en ruinas. Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial lo encontraron desesperado, atrapado entre el avance de las fuerzas aliadas y los partisanos italianos que ahora controlaban el norte. Todo empezó a desmoronarse a finales de abril. La última esperanza de Mussolini era escapar a Suiza con su amante, Clara Petacci. Pero el destino tenía otros planes. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban desde el sur y los levantamientos partisanos se extendían por el norte de Italia, el cerco se estrechaba a su alrededor. El 25 de abril, el Comité de Liberación Nacional declaró una huelga general y los trabajadores ocuparon fábricas por todo Milán. Ese mismo día, Mussolini tomó su decisión definitiva y trascendental. Huyó de Milán, acompañado por funcionarios fascistas leales y su círculo íntimo. Su convoy, camuflado con vehículos militares alemanes, avanzó hacia el norte, rumbo al lago de Como. Pero el camuflaje fracasó. El 27 de abril, cerca del pueblo de Dongo, partisanos comunistas detuvieron el convoy. Al principio, no reconocieron a Mussolini, pero su inconfundible rostro lo delató. Fue capturado sin resistencia. Testigos posteriores describieron su comportamiento como completamente exhausto y sin ganas de luchar. La decisión de ejecutar a Mussolini se tomó con rapidez. Diversas versiones difieren sobre quién dio la orden final, pero para el 28 de abril, el destino de Duce estaba decidido. El partisano comunista Walter Audicio, bajo el nombre de guerra de Coronel Valerio, fue enviado a ejecutar la sentencia. Esa tarde, Mussolini y Petacci fueron conducidos al pueblo de Giulino di Mesegra. Allí, junto a la puerta de Villa Belmonte, se les ordenó permanecer de pie contra la muralla. Los relatos sobre los momentos finales varían. Algunos dicen que Mussolini enfrentó a sus verdugos con un silencio estoico, mientras que otros afirman que suplicó por su vida. Pero el final fue el mismo. La primera metralleta de Audicio se atascó, así que pidió prestada otra a un compañero partisano. A las 4:10, una ráfaga de disparos acabó con 2 vidas y marcó la caída simbólica de la Italia fascista. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Esa noche, los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros fascistas ejecutados fueron cargados en un camión y transportados al sur, a Milán. Su destino, la Piazza Loredo, la misma plaza donde el régimen de Mussolini había ejecutado a partisanos meses antes. Allí, en la mañana del 29 de abril, una multitud enloquecida se congregó para presenciar el macabro espectáculo histórico. Los cuerpos del exdictador, su amante y sus compañeros fascistas quedaron tirados en la plaza, y los italianos enfurecidos aprovecharon la oportunidad para patearlos y arrojarles basura. Los cuerpos fueron arrojados al suelo sin contemplaciones. La multitud enfurecida, muchos de los cuales habían sufrido bajo el régimen de Mussolini, desató su furia. Patearon los cadáveres, les escupieron y lanzaron basura. Una mujer vació su pistola en el cuerpo de Mussolini, gritando. Otras lloraron. Pero a la mayoría no le salieron las palabras. Su odio se expresó con escupitajos y violencia. La furia de la turba era incontrolable. Las autoridades intentaron dispersar a la multitud con mangueras contra incendios, pero nada pudo calmar la ira contenida. Finalmente, para proteger los cuerpos de más mutilaciones, y quizás como señal simbólica, los colgaron boca abajo de una viga metálica en una gasolinera cercana. Esta humillación de estilo medieval fue una inversión deliberada de la propaganda fascista, que a menudo retrataba a Mussolini como un hombre fuerte. La exhibición pública sirvió tanto de castigo como de advertencia. La visión del cuerpo del exdictador, maltratado y ensangrentado, se convirtió en una imagen imborrable de la justicia impartida. Para muchos italianos, fue una conclusión catártica. Para otros, un brutal recordatorio del coste de la tiranía. Las autoridades militares estadounidenses llegaron por la tarde y ordenaron el retiro de los cuerpos para la autopsia.
Se enviaron muestras del cerebro de Mussolini a Estados Unidos para su análisis en un vano intento de explicar su locura. La autopsia reveló múltiples heridas de bala, pero la más significativa fue una bala que le atravesó el cráneo. Un final digno para un hombre que una vez declaró: «Si me retiro, mátenme». El fallecimiento de Mussolini tuvo consecuencias inmediatas más allá de Italia. Cuando Adolf Hitler se enteró del destino de Il Duce, decidió no sufrir la misma humillación pública. El espectáculo de la caída de Mussolini influyó sin duda en la decisión final de Hitler, pero hablaremos de ello más adelante. La historia no terminó ahí. El cuerpo de Mussolini fue enterrado inicialmente en una fosa común, pero en 1946 fue robado por neofascistas. Tras meses oculto, fue recuperado y mantenido en secreto durante 11 años. Finalmente, en 1957, los restos fueron enterrados en su ciudad natal, Predepio, donde la tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los neofascistas. Hoy, el aniversario de la muerte de Mussolini sigue siendo un punto de encuentro para quienes aún veneran su memoria, pero para la mayoría de los italianos, las imágenes de la Piazza Loreto sirven como una poderosa advertencia sobre los peligros de la tiranía y el inevitable ajuste de cuentas que aguarda a quienes abusan del poder. Pero si creen que el final de Mussolini fue brutal, la siguiente historia nos lleva a Irak, donde otro dictador se enfrentó a una justicia muy diferente. Número 1. Saddam Hussein. 30 de diciembre de 2006. Era poco antes del amanecer en Bagdad cuando Saddam Hussein afrontaba sus últimos momentos. El exdictador iraquí, que antaño gobernó con mano de hierro, se encontraba ahora ante la horca del campamento Justicia, rodeado de verdugos enmascarados y en una sala cargada de tensión política. En esa cámara desolada, el peso de décadas de brutalidad y la esperanza de un nuevo Irak flotaban en el aire. Saddam Hussein pasó sus últimos días en una pequeña celda beige cerca del aeropuerto de Bagdad, custodiado por un grupo de policías militares estadounidenses conocidos como los Super 12. Estos jóvenes soldados, muchos de ellos procedentes de pequeños pueblos estadounidenses, se encontraron asignados a una de las figuras más notorias de la historia. Sorprendentemente, Saddam se adaptó al cautiverio con una rutina extraordinaria. Cuidaba un pequeño terreno fuera de su celda, al que llamaba jardín. Controlaba meticulosamente sus comidas, jamás aceptaba una tortilla rota y desarrolló una afición por los muffins. En sus momentos de tranquilidad, escribía poesía y grababa mensajes en velas enviadas por las familias de sus guardias. A pesar de su pasado, Saddam forjó una relación inusual con sus captores. Compartía historias sobre la paternidad, incluyendo cómo una vez quemó todos los autos de lujo de su hijo Uday, furioso por un incidente violento. Incluso adoptó el hábito de fumar puros coiba de Fidel Castro y bautizó su destartalada bicicleta estática como Pony. Los guardias lo llamaban Vic, abreviatura de criminal muy importante, un título que aceptó con cierto orgullo. Pero la realidad de su destino nunca lo abandonó. El 26 de diciembre, la apelación de Saddam contra su sentencia de muerte fue denegada. Comenzó la cuenta regresiva para su ejecución. A pesar del inminente fin, Saddam mantuvo la calma. Continuó con sus rutinas diarias, e incluso compartió una tradición navideña con sus guardias: escribir un poema para su esposa en una vela, afirmando que siempre encendían una para cada uno durante la festividad. La noche antes de su ejecución, Saddam se sentó a solas con su Corán. Recibió a 2 de sus medio hermanos, entregándole sus pertenencias y una copia de su testamento. Rechazó la capucha tradicional para la horca y enfrentó su muerte con una calma desafiante. El ejército estadounidense, responsable de su custodia hasta el final, lo entregó a las autoridades iraquíes siguiendo los procedimientos legales precisos. Su labor concluyó. Una vez firmados los documentos, la ejecución fue un asunto exclusivamente iraquí. En la cámara de ejecución, la tensión crecía. Algunos presentes gritaban consignas políticas, mientras que otros recitaban versos islámicos. Saddam se mantuvo erguido, aferrado a su Corán. Mientras le ponían la soga, repitió una oración después de un clérigo sunita. Sus últimas palabras fueron desafiantes: Dios es grande, la nación saldrá victoriosa y Palestina es árabe. La trampilla se abrió. El cuello de Saddam se rompió al instante. La era de su brutal régimen terminó en ese instante.